Lo decíamos al comienzo de Noticias 24, el presidente Piñera anunció hoy un acuerdo con el laboratorio CanSino para adquirir 1,8 millones de dosis de la vacuna contra el COVID. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña el ministro de Ciencias, Andrés Kub. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Una buena noticia hasta la firma de este acuerdo, 1,8 millones de vacunas, ministro, también tomando en consideración que es una vacuna única, no es doble, o sea, son prácticamente 2 millones de personas más que se suman al plan de vacunación. Así es, yo creo que una muy buena noticia, Andrés. Es un trabajo muy largo que llevamos haciendo inicialmente desde la comunidad científica, un ensayo clínico que ha reunido más de 3.500 personas, liderado por la Universidad de la Frontera y universidades regionales, y han puesto entonces la ciencia aquí al centro nuevamente de lo que son nuestra estrategia de vacuna, y eso ha conducido a conversaciones, ha abierto espacio, ha generado confianzas con el laboratorio, y hoy día podemos entonces anunciar el cierre de este convenio, como tú bien decías, de 1,8 millones de dosis. Estos son 1,8 millones de personas que van a poder vacunarse porque es una vacuna de una sola dosis, una vacuna que ha probado ser muy segura y nuevamente con altos niveles de eficacia. Por lo tanto, creo, Andrés, que es una buena noticia y pone nuevamente la ciencia, la investigación científica, nuestras comunidades científicas, esta vez de regiones, en el centro de esta estrategia, anticipando, abriendo conversaciones que terminan entonces con una buena negociación y un convenio que nos va a favorecer con 1,8 millones de dosis en un momento difícil también internacional, donde el tema del suministro de vacunas es una exigencia de cada uno de los países que quiere solucionar este problema a nivel local. Ministro, varias preguntas. A ver, ¿cuándo debiesen llegar estas vacunas, las de CanSino? Al final yo recuerdo las últimas declaraciones del canciller alemán cuando puso en duda el acuerdo, que habían ciertos problemas el acuerdo con Johnson & Johnson, que también son vacunas únicas de alguna forma. ¿Cómo se arma el cronograma de aquí en más de llegada de vacunas? Hemos visto que hay 6,5 millones ya de chilenos vacunados, la mitad de ellos con 2 dosis. ¿Cómo viene de aquí en más el cronograma de vacunas con lo que viene CanSino y las que yo le mencionaba, Johnson & Johnson, y lo que resta? Bueno, tenemos a la fecha más de 10 millones de dosis administradas en el país. Ya han llegado a nuestro país, Andrés, más de 13 millones de dosis en total, por lo tanto tenemos 3 millones todavía con un buen stock para continuar con este programa de vacunación. Tenemos los acuerdos también que están vigentes con Pfizer. Tenemos también esta entrega pendiente que tú mencionaste de Janssen, que ha tenido algunos contratiempos, pero no tenemos que descartarla. Y ahora con CanSino tenemos la posibilidad de tener 1,8 millones más, probablemente entre mayo y junio. Estamos hablando segundo trimestre de este año 2021. Pero sí, Andrés, creo que es importante a la gente que nos escucha recordarles que todavía esto tiene que ser aprobado por el ISP. Ya se solicitó la autorización y la reunión del ISP ocurrirá el día 7 de abril. Será de manera abierta, transparente, como han sido también las reuniones previas, y esperamos que entonces esa sea una instancia donde podamos autorizar su uso en Chile y dar pie entonces a que se ejecute este convenio que se anunció hoy día. Porque ahora está aprobado Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y esta sería la cuarta. Así es. Ya, es una buena noticia. A ver, ministro, ¿se va a cumplir de acuerdo a este cronograma? Si es que nos ponemos en un escenario negativo, si es que, por ejemplo, lo de Johnson & Johnson no surte efecto, lamentablemente se cae ese contrato. De todas formas, sigue a pie el compromiso 30 de junio, tener el 80% de la población vacunada, esta inmunidad de rebaño. Así es, se ha hecho el compromiso de poner 15 millones de dosis, 15 millones de dosis suficientes para 15 millones de personas, a disposición entonces del país. Ese es un número muy significativo, estamos avanzando bien y tenemos acuerdos, recuerda, además con COVAX, donde vamos a tener entrega adicional de vacunas, Andrés, de acuerdo a este convenio internacional que es un complemento a los acuerdos independientes. Y además también mencionar que seguimos trabajando para identificar desarrollo y en conversaciones que avanzan permanentemente con otros laboratorios, por ejemplo, con el laboratorio Gamaleya de la vacuna rusa, porque no podemos terminar, Andrés, en esta campaña de vacunación. Tenemos que prepararnos también por si esto debe repetirse en años sucesivos, y por eso que, por ejemplo, el contrato de Sinovac con la Universidad Católica tiene dosis asegurada para 3 años. Por lo tanto, esto va a ser un proceso
en el cual la comunidad científica puede participar del desarrollo y luego tenemos que ir cerrando contratos permanentemente para tener vacunas en un suministro que probablemente vamos a necesitar más que este año solamente. Sí. O sea, recojo de sus palabras, ministro, que esto podría, obviamente siempre la información se va, el mundo científico va avanzando en el conocimiento del virus, las vacunas, sus efectos. Esto podría ser, por ejemplo, como sucede en Chile con la influenza, que todos los años tengamos que vacunarnos. No es descartable y que estos contratos tengan que ser quizás por una buena cantidad de años. En absoluto, y por eso es que necesitamos tener opciones abiertas. Obviamente el tema de la influenza nos ha enseñado que tenemos que vacunar año a año. Nos enseña también que las cepas de influenza van cambiando y las vacunas tienen que adaptarse también a esas variaciones. Y eso hace que el desarrollo de las vacunas sea algo permanente, así como también los contratos que tenemos para tenerlas en el país. Ministro, un tema muy importante tiene que ver con las variantes que se han ido encontrando en nuestro país, brasileña, británica, incluso el otro día veía en Antofagasta una variable de Nueva York que se halló. Estas vacunas, las que se están suministrando en Chile, hasta el conocimiento que se tiene el día de hoy, todo esto, insistimos, que va avanzando, siempre obviamente que el virus va sorprendiendo. ¿Estas vacunas son efectivas contra las variantes, todas las variantes que conocemos por lo menos en Chile? Sí, hoy día tenemos en Chile, y así fue publicado anoche, Andrés, un informe de epidemiología sobre la vigilancia genómica. Esto es la vigilancia de la secuencia del virus. Y tenemos dos variantes que se llaman de interés o de preocupación, que tú las mencionaste. Primero la variante brasilera y luego la variante británica. Estudios internacionales, a pesar de que son todavía emergentes, dan cuenta de que tanto Sinovac como Pfizer son efectivas contra esas variantes también. Estamos haciendo un monitoreo, Andrés, que estamos iniciando junto con el Ministerio de Salud para complementar las capacidades que tiene el Instituto de Salud Pública y se establecerán tres tipos de controles. Uno es en los puertos de ingreso, el segundo son las variantes que están circulando en la población y la tercera, lo que se llama casos especiales, que son personas que están hospitalizadas o en algunos casos incluso que escapan a la vacuna y eso necesitamos estudiarlo en mucho detalle. Para eso complementaremos las capacidades del ISP con las universidades y eso hoy día implica duplicar o quizás triplicar las capacidades que tiene el ISP con lo que hoy día pueden hacer nuestras universidades a lo largo de todo el país. Ministro, estamos pasando por el momento más difícil, el número de contagios, lo que sucede con los fallecidos en nuestro país. Y mucha gente y muchos se preguntan, el ministro ha puesto una fecha, el ministro París, más o menos 15 de abril, conversaba hace un tiempo y decía debiese notarse la caída en términos de contagios. Podría empezar a notarse los primeros números ya efectivos de que la vacuna está haciendo efecto. ¿Cómo ve usted ese tema del efecto de las vacunas en la cantidad de fallecidos y sobre todo en la cantidad de infectados también? Bueno, yo creo, Andrés, que en ese contexto yo creo que estamos cerca, en el próximo par de semanas, 2 o 3 semanas, de tener información respecto a cómo ha estado funcionando la vacuna en nuestro país. Todavía, y esto quiero destacarlo, es muy temprano, no tenemos toda la información. Para esto necesitamos acumular tiempo, Andrés, porque la vacuna tiene que aplicarse en 2 dosis y luego de la segunda dosis, en un par de semanas, se genera el máximo de la inmunidad y por lo tanto necesitamos tiempo para estudiar esto. Ese tiempo todavía no ha transcurrido, necesitamos algunas semanas adicionales y por lo tanto para saber con certeza el efecto que tienen las vacunas necesitamos algunas semanas adicionales. Esperamos que, como dices tú, las vacunas contribuyan a que a mediados de abril podamos empezar a ver cambios en el comportamiento de los contagios. Obviamente depende de muchos factores, pero estamos trabajando para extender entonces este proceso de vacunación lo más rápido posible y para al mismo tiempo ir estudiándolo y saber cuál es el efecto que está teniendo en nuestra población, tanto las distintas vacunas como también en las distintas poblaciones. Ministro, usted ha trabajado obviamente muy codo a codo con el presidente, con el ministro de Salud, con todo lo que tiene que ver con las vacunas, el proceso de combate de la pandemia. ¿Cómo recibe usted estas declaraciones desde la oposición, acusaciones de, incluso un audio que se filtró del presidente de la ADC hablando de un sabotaje del gobierno al proceso constituyente en cuanto a su lucha contra el coronavirus, un sabotaje al proceso? Hoy día en la mañana también Fuad Chahín hablaba de negligencia del gobierno, que desde la oposición se esté buscando acusar constitucionalmente al presidente de la República por este tema, por los malos resultados, dicen ellos, y los malos resultados hemos visto en contagios también, que es evidente, en la lucha contra el coronavirus. ¿Cómo ve usted esa situación que atraviesa obviamente lo político? Bueno, lo veo, Andrés, de la siguiente forma. Estamos pasando por un momento dificilísimo
a nivel país, estamos pasando por un momento muy difícil a nivel global y el momento es ahora de poner todas las capacidades con unidad de propósito para combatir esta epidemia. Y por lo tanto, nuestras acciones están dirigidas a que junto con la comunidad científica, también con el mundo político, con la ciudadanía, podamos, Andrés, proveer soluciones, podamos mostrar el camino para poder salir de esta situación difícil. Lo hemos demostrado en el tema de las vacunas, lo hemos demostrado también, Andrés, en el tema de la transparencia de la información, lo hemos demostrado de cómo se articula una comunidad científica para ponerse al servicio del país. Y esa creo que es la actitud ejemplar que deberíamos seguir todos nosotros en el sentido de unirnos en un propósito común y construir a una solución. Eso, Andrés, creo que desde mi punto de vista es lo más necesario hoy día y cualquier otra actitud me parece que no es el momento de plantearla. Pero, ministro, ¿hay alguna autocrítica de parte del gobierno? Porque se le ha criticado no solamente el mundo político, el colegio médico, la actitud respecto a los permisos de vacaciones, a los permisos temporales que se piden, no se pudo el fin de semana pasado, pero fin de semana anteriores y días anteriores, respecto a las cuarentenas que no parecen cuarentenas. ¿Cómo recibe usted esa crítica? Derechamente pide al gobierno que apriete la mano y que si la está apretando tarde. Bueno, estamos haciendo las acciones necesarias, Andrés. Hemos establecido una cuarentena de un número muy significativo de personas se incorporaron ayer, comunas adicionales a la cuarentena. Las medidas están ahí, la fiscalización para cumplirlas también está y el llamado es también a la ciudadanía que nos acompañe. Estamos haciendo un esfuerzo enorme en poder combatir esta epidemia desde el gobierno. Como te dije antes, no solamente nosotros como Ministerio de Ciencia, sino que, por ejemplo, articulando a la comunidad científica. Por lo tanto, creo que esta es una responsabilidad compartida, Andrés, donde cada uno tiene que poner lo mejor de sí mismo para proveer soluciones en este momento difícil. Las medidas están, la fiscalización está, también tenemos que cada uno de nosotros asumir la responsabilidad de cuidarnos y cuidar también al resto. Aquí la solución de la vacuna, como hablamos hace un ratito, no va a llegar todavía, por lo tanto, estas medidas de distanciamiento, de evitar aglomeraciones, de higiene, son absolutamente fundamentales hoy día más que nunca y así se está viviendo, Andrés, en todo el mundo, no solamente en Chile. Ministro Cox, muchas gracias por esta conversación, esta entrevista con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao.